Para desarrollar nuestro trabajo empleamos dos bases cartográficas. Una es la del IMI, que nos proporciona la cartografía de la ciudad de Barcelona, y otra el ICC, que nos proporciona la cartografía de los municipios que la circundan. En este caso vemos la base cartográfica del IMI, que es toda esta parte, y esta corresponde a la del ICC, Institut Cartogràfic de Catalunya. Nuestro trabajo consiste en dibujar sobre este fondo cartográfico el recorrido de los autobuses, tanto en su recorrido comercial como el de entrada y salida a los depósitos, así como poner las paradas y todo el mobiliario relacionado con el servicio que prestamos, como son plataformas, relojes, señalización de reserva de los autobuses, etc. La cartografía está en continuo cambio debido a que no paran de abrirse nuevas calles, nuevos viales, nuevas urbanizaciones. Entonces, para tenerla siempre actualizada, utilizamos la cartografía que el Institut Cartogràfic de Catalunya tiene publicada en internet. En este caso vemos una zona en la que han habido modificaciones y hemos bajado de internet la actualización correspondiente a esta zona. ¿Qué es esto? Vemos que los nuevos recorridos azules ya están ajustados a los nuevos viales. Recibimos las diferentes actuaciones a través de la OTT por correo electrónico, con unos datos linkados a través de una base de datos que generamos aquí en la oficina técnica, en la cual nos vienen los diferentes planos con las alteraciones que va a sufrir esa línea o líneas. En este caso, los orígenes finales de las líneas 7 y 74 en zona universitaria tienen un pequeño desvío a causa de unas obras que se están generando aquí. Nosotros lo que hacemos es dibujar en el GIS el nuevo recorrido del autobús para que luego pueda tener su seguimiento en el SAE. Generamos los avisos de las paradas afectadas, en este caso sería este, que es el que se cuelgan en las paradas, y posteriormente introducimos los datos en el SAE. En este caso se vería lo que es el recorrido de la línea una vez que sale del final. Ese es su recorrido normal, y a partir del día 8 va a tener una modificación, que es la que nos ha enviado la oficina técnica. Una vez introducido aquí en el GIS, la representación, se verá el recorrido consolidado, o sea, el antiguo, y el real que va a tener a partir de ese día, en diferentes colores, que esto lo verá luego abajo en la sala y puede tener seguimiento los autobuses. En vez de empezar aquí, va a empezar en el nuevo recorrido que se le ha hecho. Se ve el recorrido, lo que es el recorrido consolidado de la línea, y la alternativa nueva, en donde este será el nuevo recorrido a partir del día 8. Hace un recorrido diferente. Este recorrido lo hemos tenido que introducir aquí en el GIS para que posteriormente se saquen unos archivos en los cuales el SAE, abajo en CRO, y los autobuses tengan su seguimiento. Una vez están actualizados los sistemas cartográficos, lo que hacemos es prepararlos mediante una herramienta generada aquí en informática para preparar los archivos de la carga. Es un proceso que se genera automáticamente y genera 7 archivos para introducir la información en SAE. Estos archivos se combinan con otros 7 que también hay que generar a través de la base de datos de horarios, también generada aquí. Y una vez juntados esos archivos, se debe verificar el correcto funcionamiento, la correcta combinación de
de todos esos archivos, que se hacen mediante hojas de Excel que también se han generado aquí. Una vez transmitidos toda la información a SAE, mediante un proceso que se genera en CR, se dibujan las líneas y se obtiene toda la información que necesitan en la sala para el seguimiento de los autobuses, los tiempos, los recorridos y cualquier incidencia que puedan tener los coches. Esta información también se puede ver a través de la web de otro modo, que es con las aplicaciones de el Buyana y el OnSOC. Aquí podemos ver también, si entramos en el OnSOC, aquí vemos siempre los recorridos que efectúan realmente los autobuses. Entonces, al efectuar con los recorridos reales, aquí informamos ya de los desvíos, no del propio desvío, sino del recorrido que tiene la línea, para que la gente sepa por dónde circula. Entonces, si por ejemplo tenemos aquí, podemos seleccionar las líneas, nos muestra las líneas y las paradas de las líneas, que se nutre de la información que previamente hemos introducido en el sistema de GIS. Aquí tenemos la consulta. ¿Cómo está esa la consulta? De el tiempo de espera para las líneas en la parada, de la misma forma que podemos acceder a través del móvil de la propia parada y a través de aquí de la web de TMB podemos solicitar, o por línea o por código de parada, ¿tal?, la información de una parada en concreto, para que nos diga el tiempo de espera del autobús. A Barcelona, TMB és el que ens mou.